Buenas noches, el día de hoy nos encontramos con Carlos Castañeda y quienes habla Natalia Toro. Nosotros nos vamos a encargar de explicarles unos indicadores muy importantes que han afectado a muchos países, los cuales nos ayudarán a saber cómo se están comportando económicamente. Bueno, el primer indicador que vamos a analizar y del que vamos a hablar es el PIB, que como sabemos es el Producto Interno Bruto de cada país. El primer bloque que vamos a analizar son los BRICS, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. De estos países, el que ha tenido como una variación importante ha sido China, el cual ha mostrado un crecimiento del PIB muy importante en los últimos años, pero en los dos últimos años, periodo 2014-2015, ha sufrido una disminución en su crecimiento debido a la crisis que existe con los commodities. Otro país que cabe resaltar es la India, la cual es un país en el que el crecimiento del PIB ha sido, por así decirlo, constante, no ha tenido mucha volatilidad y los sectores de este país han sido fuertes, como el sector de la manufactura, que ha ayudado mucho en cuanto al mercado exterior. También se puede decir que Brasil ha sido afectado por las crisis de los commodities, además por la crisis financiera que hubo en el 2008 y que ha dejado rezagos en muchas de las economías de este bloque. Como otro bloque tenemos los PIGS, que son los países, por así decirlo, que no hacen parte de Europa, pero no son los más fuertes y, por así decirlo, han sido llevados y han sido ayudados por las potencias, que una de ellas ha sido Alemania. El primero es Portugal, el cual ha tenido una crisis y ha sido un país el cual no ha mostrado muchos cambios y cambios importantes en el PIB. Además, el resto de estos países tienen un PIB muy normal y no tienen grandes variaciones importantes en su comportamiento. Siempre han sido comportamientos más que todo negativos, como es el caso de Grecia, como es el caso de Islandia en la crisis del 2008, Grecia en la actualidad con la crisis financiera y el endeudamiento que ha superado los límites con la Unión Europea. Bueno, en cuanto a Estados Unidos, recordemos que Estados Unidos es una economía como tal, la potencia del mundo, y esta de aquí fue donde partió como se vio la crisis financiera. Para el 2008 y el 2009, estos tuvieron una variación alrededor del 0.30% y del menos 2.8%. Para Japón, que es otro de los países que también se está analizando, tuvo también las mismas disminuciones para los mismos años, tanto para el 2008 como para el 2009, pero también se presentó disminuciones en el 2011 y en el 2014. Para el 2011 se le atribuyó fue porque ocurrió un tsunami y para el 2014 se le atribuyó fue porque el IVA fue aumentado en ese país, lo cual hizo que el PIB comenzara a bajar hasta obtener un porcentaje negativo. Ya para Corea del Sur, resaltemos que este es un país que ha sido muy estable, que ha, digamos, aumentado su PIB y que a partir del 2008, después de la crisis, comenzó a ver mejores resultados. Para Vietnam, él siempre ha sido un país estable. El PIB más bajo que tuvo fue en 5.20%, entonces el PIB de ellos, recordemos que más o menos está oscilando entre el 5 y el 8%, lo cual eso indica que es una muy buena economía. Para Nueva Zelanda, sí fue realmente afectado por la crisis, el PIB estuvo más o menos en el menos 1.60% y a partir de ahí ellos tomaron medidas drásticas para salir de esa crisis en el 2008 y comenzaron a aumentar su PIB para tener una muy buena economía. En cuanto a Alemania y Francia, pues el que más se vio afectado fue Alemania. Con respecto a Francia, tuvo un PIB negativo del menos 5.20%, mientras que Francia fue alrededor del menos 2.20%. En cuanto a los países de América Latina, pues ellos también fueron influenciados por las crisis financieras que se vivieron en esa época. Está Argentina, Chile, Venezuela, Colombia y también se encuentra México. Todos ellos, más que todo, como eran exportadores a ese país, más que todo a Estados Unidos, se vieron realmente afectados por esa crisis financiera porque no comenzaron a poder exportar aquellos productos que ellos tenían. Cabe resaltar que en el bloque de los PIGs
Islandia fue el país en donde, por así decirlo, se originó la crisis financiera y tuvo muchos, por así decirlo, aspectos negativos en cuanto al sistema financiero, ya que los tres bancos más importantes de este sistema se quebraron en tan solo 3 días. La economía pasó a ser una economía del campo, que eran pescadores, por así decirlo, a especular en el sistema bancario. Entonces, es muy importante saber por qué el PIB cambió tan drásticamente en esta época en este país, sabiendo que fue la crisis financiera que lo afectó más. Ahora nosotros nos vamos a encargar de explicar la segunda parte, la cual está compuesta por el índice bursátil, la tasa de cambio y la prima de riesgo de los mismos países que ya habíamos explicado en la primera parte. Bueno, como primero vamos a hablar del bloque BRICS, el cual consta primero de Brasil. Vamos a hablar entonces del índice bursátil y la tasa de cambio. En Brasil el índice bursátil se llama Bovespa, el cual mide las 50 empresas que más cotizan en la bolsa de Sao Paulo. Por así decirlo, los datos más grandes que ha tenido fue en el 2008, mucho antes de la crisis. Esto es debido a que Standard & Poor's le dio un valor importante a los títulos soberanos de este país. Ha tenido muchas problemáticas sociales y políticas que han afectado el comportamiento de este índice. Su tasa de cambio es de $1 por 1,61 reales. Y actualmente $1 está en 3,57 reales, lo cual nos muestra cómo se ha devaluado esta moneda respecto al dólar. Como segundo país de este bloque tenemos Rusia, el cual cuenta con un índice bursátil llamado MISEX, el cual mide las 50 empresas más importantes de Moscú. Tiene mucha alta volatilidad, por lo cual muchos inversores creen que es un mercado en donde se puede invertir a corto plazo. Además, antes de la crisis del 2008, arrojaba rentabilidad del 35% anual. Después de esta crisis, esto bajó hasta la mitad. En la crisis del 2014 se mostró estable, confiable y es un mercado estable, además que hay muy pocas burbujas. $1 tiene un valor de 64 rublos. Después venimos con China, el cual cuenta con el SSE, el Composite. Muestra descensos después del 2002 hasta el 2005. Este indicador es diferente a los otros porque después de la primera crisis que se vivió, todas las economías empezaron a mostrar índices a la alza. En cambio este siguió disminuyendo hasta el 2005, en donde en el 2005 sí se dio un alto incremento en este índice, después explotó con lo de la burbuja inmobiliaria. En la actualidad está mostrando signos parecidos a los comportamientos que hubieron antes, con una posible crisis en este mercado, debido a que hay muchas empresas sobrevaloradas, muchas acciones sobrevaloradas. Un yen equivale al 0,1523 dólares. Continuamos con la India, el cual consta con un índice bursátil que se llama BCE 30, el cual mide las 30 empresas más importantes de Bombay. Su tasa de cambio es de una rubia que vale a 0,01 dólares. Dicen, pues, los especialistas en este tema dicen que hay muchas oportunidades en este mercado, debido a que hay una muy buena infraestructura para la inversión. Se tienen que solucionar problemas de tipo sociales y políticos. En Sudáfrica está la bolsa de Johannesburgo, la cual es la más importante de África, y pues como también tiene buenas maneras de inversión, por así decirlo, ya que cuenta con una buena infraestructura y una capacidad de producción. El YAT es su moneda y al principio era fuerte, mucho más que el dólar, pero ha venido disminuyéndose por la presión internacional. En cuanto al bloque de los PIGS, empezamos con Portugal, el cual su índice bursátil se llama el PSI 20. Este índice bursátil no ha mostrado muchos aspectos positivos, ha tenido recuperaciones lentas con la crisis del 2008 e incertidumbres.
Los sectores más importantes no han mostrado aspectos positivos y más que todo muestran son retrocesos. Además, el gobierno de Portugal tiene que hacer un rescate al banco más importante que es el Caixa Geral de Depósitos, el cual consta con una gran importancia de los salarios a nivel de Portugal. Continuamos con Islandia, que por así decirlo fue el epicentro de la crisis financiera, el cual cuenta con un índice bursátil que se llama el ICEX Main. Este índice bursátil, llamado ICEX, antes era tenía aspectos positivos prometedores antes de la crisis. Después de la crisis, las viviendas fueron tomadas como un medio de inversión y también se empezaron a dar créditos sobre estos bienes. Tuvo una disminución del 95%, cuenta con una moneda que es la corona islandesa. En la crisis, como no se tiene una moneda, no se tiene el euro como moneda, se pudo hacer una devaluación de la corona islandesa y aprovechar esta devaluación hacia mercados exteriores. También se tomaron medidas de no fuga de capitales y se incentivaron a la inversión en otros sectores. Italia cuenta con un índice bursátil que se llama el FTSE. 40 compañías, no existen mejoras ya que depende de muchos países emergentes, en este caso Rusia y Europa del Este. En Irlanda se cuenta con el ICEC, que muestra mejorías ya que se incentivó mucho la construcción, hay mucho acceso a los créditos y actualmente actualmente se disminuyó el déficit, lo cual ayuda a que este índice tenga aspectos positivos. En Grecia se cuenta con el índice bursátil que es el ASE, el cual ha tenido muy malos aspectos debido a la crisis que se ha vivido en este país. Y en España, también como en Grecia, el índice bursátil que es el IBEX 35 no ha tenido mejoras y tiene muchos problemas debido a la crisis en el cual se encuentra la banca española. Ahora bien, en cuanto a Estados Unidos, este cuenta con tres índices importantes, que es el Dow Jones, el Nasdaq y el Standard & Poor's. El Dow Jones, estos tres índices estuvieron muy afectados con la crisis financiera, lo que ocasionó que pues en ese tiempo estuvieran más o menos por debajo de los 8.000 puntos. Ya después de la crisis financiera se comienza a ver una tendencia alcista de estos tres índices. También tenemos a Corea del Sur, el cual el índice bursátil de este es el Kospi, que maneja 700 empresas, y recordemos que, digamos, este también se vio afectado por la crisis financiera y también comienza a tener una tendencia alcista. Ahora bien, para Vietnam manejan el BN30, al igual que eso, sí, él siempre ha tenido realmente una tendencia alcista, dado que pues las empresas de allá de Vietnam no se vieron tan afectadas por las crisis financieras que ocurrieron para el 2008 y el 2009. En Nueva Zelanda manejan el New Zealand Exchange 50, en sí manejan 50 empresas más importantes de este país y más o menos la crisis lo afectó a que bajaran a 2.000 puntos, 2.000 puntos este índice bursátil. En cuanto a Alemania y Francia, tanto Alemania maneja el DAX 40 y Francia maneja el CAC 40. La tendencia del DAX 40 fue alcista después de la crisis financiera y la tendencia del CAC 40, a pesar de que que Francia es un país muy importante para Europa, este ha tenido una tendencia bajista y digamos el punto más alto que tuvo como tal este país fue antes de la crisis financiera. Hasta el momento no se ha vuelto a obtener un pico tan alto como se obtuvo en esa ocasión. Para Argentina, Chile, Venezuela, Colombia y México, Argentina maneja como tal el Merval. Este ha tenido una tendencia alcista a partir del 2013, lo que Chile maneja el IPSA, lo cual la tendencia de este ha sido bajista después de la crisis financiera, y Venezuela maneja bursátil, que este más o menos está entrando a funcionar para el 2012 y la tendencia ha sido alcista. Colombia maneja el Colcap, en sí son las 20 acciones más importantes que se tienen en la bolsa y las más líquidas.
Este ha tenido una volatilidad, pero pues su tendencia ha ido más que todo a la baja. Y por último está México, que maneja el IPC y la tendencia de este ha sido alcista. En cuanto a la TLM de cada uno, en cuanto a Estados Unidos, pues Estados Unidos maneja, es la potencia mundial, entonces la tasa de cambio que se ha visto como tal o cómo se ha visto el euro es que ha ido al alza. Para lo que es Corea del Sur, la moneda como tal, el won, se ha visto que ha obtenido una devaluación con respecto al dólar, pero ya después de la crisis financiera este comenzó a ser estable. El Vietnam, el que maneja es el don vietnamita, este ha tenido una devaluación con respecto al dólar. La moneda de Nueva Zelanda, que es el New Zealand Dollar, pues también ha tenido una devaluación con respecto al dólar. Y lo que es Alemania y Francia, dado que ellos pertenecen a la zona euro, estos dos países fueron comparados con el euro dólar. En un principio el euro trabajaba de una manera, digamos, tenía una devaluación con respecto al dólar. Hoy en día hay una revaluación, dado que el dólar está más caro. En cuanto a los países latinoamericanos, Argentina, Chile, Venezuela, Colombia y México, la mayoría de estos países presentan una devaluación con respecto al dólar. Hay que resaltar que en Colombia, durante el periodo del 2010 al 2014, hubo una revaluación del peso colombiano con respecto al dólar. Otro indicador bursátil importante a nombrar es el indicador bursátil de Japón, el cual es el Nikkei 225. Este es una de las bolsas más importantes en esta otra parte del mundo, ya que son las acciones más... en esta bolsa no se maneja por capitalización, sino por precios de las empresas más importantes de Japón. Ha sido un indicador que ha manejado datos positivos en los últimos periodos y se ha comportado de manera positiva y de manera confiable para posibles inversores. Negativas, en Grecia sería del menos 1,3% y en España del menos 1,10%. En Grecia es por los precios en los servicios que han disminuido y en España es por los precios bajos en la gasolina. En cuanto a Grecia, la tasa de desempleo es del 24,22%. Esto es debido a la problemática que tiene este país ahora. Y en cuanto a España, la tasa de desempleo es muy alta debido a que en esta economía las personas cuando no trabajan se le dan subsidios y las personas prefieren recibir dinero que buscar trabajo. Finalmente, todo esto nos lleva a corroborar cuál es el mecanismo que se necesita para determinar si una economía es estable o no. Y todos estos indicadores nos sirven para poder ayudar a soportar estas ideas.